Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Pastor, dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del 11 al 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Pastor, dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me lo hacen saber. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orarle al Señor. Cierren sus ojos. Señor y Dios, te alabamos. Esta palabra poderosa edifique nuestras vidas. Quiere, nos consuele y nos ayude. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la Biblia bajo el tema el libro de la vida. Vamos a estudiar la palabra bajo el tema el libro de la vida. Yo quiero que usted no se me entretenga, pero absolutamente, pero con nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ajá, me gustaría estudiar la palabra aquí bajo este tema, hermano, para aclarar un poco de dudas y de cosas y de incertidumbres en algunos creyentes que están en la iglesia, que algunas veces piensan que después que recibimos al Señor y estamos en el libro de la vida, no puede ser borrado el nombre. Hoy les voy a probar por la palabra de Dios por qué aparece, digamos, textos de la Biblia donde sí puede ser borrado un nombre del libro de la vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vea bien, hermano. Estudiando bien la palabra del Señor, nos encontramos que este es un libro creado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que todas las cosas existieran, ya el libro de la vida también existía. Dios lo hizo, dice la Biblia, de antemano, preparó todo de antemano. Quiere decir que el libro de la vida siempre, desde un principio, ha existido. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, hermano, este libro es de suma importancia. Estamos hablando de un registro celestial. Estamos hablando de un libro espiritual que existe en el cielo. Si la Biblia habla de que ese libro existe, es porque existe ese libro. Amén. Dios no hablaría nada que no existiera en la Biblia. Si lo hace ver en la palabra es porque existe. Hace referencia de eso es porque esto tiene su existencia. Ahora vea bien, hermano, este es un libro muy importante. El día de hoy quiero hablarles de este libro que es más importante de los que existen. Porque es un registro celestial, como ya les dije, hermano. Pero este libro no lo consigue la gente en ninguna librería. No lo consigue en ninguna biblioteca. Este libro existe solamente en los registros de Dios. Como Dios es el que lo hizo, en su registro está. Ahora, ¿qué hay en el libro de la vida? ¿Y por qué es tan importante el libro de la vida? Entienda algo y comprenda el día de hoy, hermano. Así como hay registros en la tierra, hay registros o archivos aquí en esta vida terrenal, Dios también tiene su archivo allá en el cielo. Muy personal. La palabra de Dios no solamente habla del libro de la vida, existen otros libros delante de Dios. Hay libros de memoria en donde están registradas muchas cosas, pero nos llama la atención, vamos a hablar de esto.
Ve lo que dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 20. La palabra en Lucas 10, 20, ya el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, habló del libro de la vida. Mandó a los apóstoles a hacer un servicio, a trabajar para Él. Y ellos llegaron muy contentos, alegres. Y Él dijo, no se alegren tanto de que los demonios se sujeten a su nombre, en mi nombre. Gloria a Dios. Le dijo más bien, tengan alegría que su nombre esté allá en el registro celestial. Que su nombre esté en los cielos. El mismo Jesús habló de este libro mientras anduvo en la tierra. Entonces hay un registro muy bonito, ¿verdad? Ahora vea bien, hermano, Apocalipsis 13:8 nos dice de quién es el libro. La palabra de Dios en Apocalipsis 13:8 nos dice que el libro es del Cordero. En otras palabras, es de Cristo. Ese libro que está en el cielo, donde va registrado a los justos, es del cielo. Cada persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador es registrado en el cielo. Ahora déjame explicarle algo. Ese registro que tiene Dios es, por ponerles un ejemplo, hasta el momento es como si tuviera escrito el nombre de la persona en digamos, en una escritura de carbón, por decirle un ejemplo, con un lápiz de carbón o un mongo. Por decirle eso, porque estamos en la vida y mientras vayamos en esta vida hacia la otra, vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener muchas dificultades. Y esas dificultades, hermanos, tenemos nosotros que vencerlas para mantener siempre nuestro nombre registrado en este libro. Por eso les decía al principio que no es como algunas veces se malinterpreta y se cree ese registro. Unos dicen, bueno, total, ya yo me entregué, ya yo estoy en el libro de la vida, no tengo que hacer más nada. Pues no es así. La palabra de Dios nos dice que debemos ser fiel. Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos perseverar. La palabra de Dios nos dice que debemos ser obedientes. La palabra de Dios nos marca una serie de pautas que tenemos que hacer cuando ya recibimos a Cristo para mantenernos registrados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vea bien, hermano. El libro de Apocalipsis 13:8 dice que ese libro es del Cordero. ¿Qué está escrito en el libro de la vida? Hermano, está escrito los nombres, ¿verdad?, de los que reciben a Cristo. Pero también en el libro de la vida están las obras que hizo esa persona mientras estuvo en la tierra. Según la palabra de Dios en el Salmo 56:8, también en el libro de la vida están escritas las lágrimas que hemos llorado en la obra de Dios. Un día le vamos a dar a cuenta a Dios y tenemos que ser recompensados, pero tienen que estar escritas las cosas por las cuales vamos a ser recompensados. Entonces, hasta las lágrimas que uno llora tienen un registro delante de Dios. Dice la palabra que las lágrimas que derramamos delante de Dios están en la redoma. Para un día Dios compensarnos, para un día Dios recompensarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces es importante entender esto. Hemos leído un pasaje de la Biblia, hermano, Apocalipsis 20:15, nos habla de un juicio final. Como les decía estas noches, hermano, todo terminará con un juicio. Y cuando leemos ese pasaje nos damos de cuenta que todos serán reunidos en el gran trono blanco, ¿verdad? Todos los que rechazaron a Cristo. Hermanos míos, y la Biblia dice que habrán otros libros según lo que yo leo ahí. Y dice la palabra, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice el versículo 12, capítulo 20, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿verdad? Y los libros, no está hablando de uno, pero dice la Biblia que además de esos libros hay otro libro del cual es el que estamos hablando hoy en día, que es el libro de la vida, ¿verdad? Quiere decir que ese registro es importante. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿no ves? Hay un registro donde va todo anotadito. Los libros para anotar pecados y tantas cosas que cometió las personas. Y dice la palabra en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, ¿verdad? Y la muerte y el hada entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
van a ser juzgados por las cosas que hicieron. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora vea bien, hermano, tan importante es este registro que viene un juicio y nuestro nombre tiene que estar registrado en el cielo. Se dice que esos que van a ser juzgados ahí son personas que nunca aceptaron al Señor. Pero también se puede creer que son personas que también eran cristianos y se descarriaron. Y su nombre fue apartado del libro de la vida. Porque, hermano, dentro de la iglesia, hay personas, hermanos, que aunque estén dentro de la iglesia, no van a ser salvos. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? No van a ser salvos. Porque hay ovejas que son genuinas, pero hay otras ovejas que no son genuinas. Gloria a Dios. La única manera de mantener nuestro nombre aquí es que seamos cristianos genuinos. Amén. Que seamos verdaderos cristianos, en otras palabras. Y no que seamos cristianos de pura fantasía, de hipocresía y de falsedad. El mismo Señor lo habló y lo dice en Juan capítulo 10, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y dice que hay otras ovejas las cuales Él va a rescatar. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Lo que nos da a entender, hermano, que para que nuestro nombre esté aquí tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que ser gente de fe. Tenemos que caminar en pos de Dios. ¿Y cómo seguimos nosotros a Cristo entonces para que nuestro nombre esté aquí? Hermano, la palabra de Dios nos marca las pausas. En la Biblia aparecen los textos donde nos dice cómo es la manera de seguir a Cristo. La palabra dice que debo tomar la cruz y seguir en pos del Señor. Lo que nos da a entender que el Evangelio entonces no es fácil. Hay que tomar la cruz y seguir al Señor. Hay que negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que para que el nombre se mantenga registrado, yo debo batallar. Yo debo luchar. No es como algunas veces nos quieren enseñar que el Evangelio es tan papayita, que es tan fácil. Bueno, ya yo me entregué y listo y no voy a hacer nada, más nada. Voy a sobarme la barriga, total, yo soy salvo. No es así. Tengo que esforzarme. Quiero dejarle claro a aquellos que oyen la palabra de Dios. Quiero dejarle claro a esas personas que algunas veces ven muchas redes sociales y están confundidos. Que en este camino debemos esforzarnos. Que ya Dios hizo su parte. La parte que Dios hizo fue cuando envió a Cristo al mundo a morir por todos nosotros. Amén. Amén. Esa es la parte que hizo Dios. Pero aquí en la salvación yo tengo que trabajar con Dios también. Después que llego al Evangelio tengo que esforzarme. Tengo que seguir en pos de Dios. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que seguir a Dios. Tengo que seguir su palabra. Tengo que seguir sus mandatos. Porque si no hago así y estoy dentro de la iglesia, mi nombre está en peligro de ser borrado. ¿Por qué les digo eso, hermano? Porque Dios es claro en lo que enseña y en lo que nos ha dejado. Este libro es verídico. Este libro aparece en la Biblia, o digamos varios textos hablándonos del libro de la vida. Aparece en Apocalipsis 21-27. Mire, Apocalipsis 21-27 dice que nadie entrará al cielo si no está registrado. Eso lo dice Apocalipsis 21-27. Para poder tener parte en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa, yo tengo que estar registrado en el libro de la vida. Porque ahí mismo lo dice la palabra, que el que no esté escrito no puede entrar. Tenemos que estar escritos aquí en el libro de la Biblia, inscritos. Y debemos luchar y batallar siempre en esta vida. Porque sabemos, hermanos, que vivimos en una vida de mucha turbulencia, de muchos conflictos y de muchos problemas. Y Dios quiere que seamos vencedores en medio de tantos conflictos. ¿Para toda gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, en Efesios nos habla que eso de este libro de la vida estaba ya destinado o predestinado por Dios. Para entender esto de la predestinación y elección, debemos irnos, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 4. Quiere decir, hermano, que Dios de antemano hizo un plan para salvar a la humanidad. Hizo un plan para salvarnos a todos nosotros. Que Dios hizo un registro de los que van a ser salvos. Pero, hermano,
hay que entender la palabra elegido. Dios nos eligió en un principio. Y Dios puso nuestro nombre en el libro. Y digo que en tinta de carbón porque estamos en la vida. Y mientras andemos en la vida corremos peligro de desviarnos y perdernos. No es sino cuando salgamos de este mundo que ya hemos vencido, nuestro nombre está en rojo, ¿verdad? Ya con marca de que ya vencimos, subimos al cielo. ¿Cuántos dan, gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces Dios nos eligió. Desde antemano Dios preparó el plan para salvarnos. Y estamos en el libro. Ahora, hermano, se habla de otra palabra allí en Efesios que dice predestinado. Y la palabra predestinado yo quiero referirme con mucha claridad y exactitud para que la entiendan. Porque la palabra predestinación no es como la entienden algunas veces en algunas congregaciones. No es como le enseñan algunas veces maestros falsos. No es como le enseñan algunas veces profetas falsos. No es como lo creen algunas veces que gente que ha estado en la iglesia y andan bebiendo aguardiente y dice, total, si yo estoy en el libro de la vida soy salvo. Eso es mentira. La palabra predestinado es que Dios de antemano primero nos eligió. El primer elegido que aparece en la Biblia para hacer algo es Cristo. Amén. Dios lo eligió para salvar la humanidad. El primer elegido es Dios. Le dio el sello, ¿verdad? Lo llenó de su Espíritu Santo y vino a hacer la obra de Dios. Ahora vea bien, después que somos elegidos, hermano, viene la bendición de Dios. Porque la palabra predestinar es lo que viene después de yo ser elegido y de usted ser elegido. Dios nos predestinó para que fuéramos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios predestinó a la iglesia para que sea pura. Dios nos ha destinado para llenarnos del Espíritu Santo. Dios nos ha destinado para que vivamos una vida de victoria. Eso es lo que tiene que ver con la predestinación que habla la Biblia. Es lo que ya Dios tiene preparado después que nos ha elegido. Esa es la realidad de esto. Y no como se enseña algunas veces. Que algunas veces se quiere enseñar de una manera errada o se enseña de una manera errada. Bueno, yo soy salvo, no importa que ande bebiendo aguardiente. Total, ya estoy en el libro de la vida y si yo estoy predestinado, Dios me va a salvar. Eso es mentira. La salvación, según la palabra, es en Cristo. Mientras la gente esté fuera de Cristo, está perdido. Puede ser que la persona conozca mucho del Evangelio. Puede ser que la persona, miren, en la iglesia hay gente que canta muy bonito. Hay gente que predica muy bonito. Aleluya. Hay profetas que hablan y profetizan muy bien, pero algunas veces están fuera. Están fuera porque no viven una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque no están viviendo una vida de obediencia y de consagración a Dios. Piensa que van a ser salvos por predicar bonito. Piensa que van a ser salvos solamente por cantar bonito. O piensan, bueno, de antemano Dios me preparó y ya soy salvo, pero no quieren hacer más nada. Dentro de la iglesia hay gente perdida, hermano. Santo, aleluya. Hay gente que pareciera que están en el libro, pero no están. Porque para permanecer en este libro debemos ser, como ya les dije, obedientes. El mismo Señor nos dice que las ovejas de Él le siguen. Y tenemos ejemplos en la Biblia de lo que es una obediencia de una persona que va para el cielo. Gloria a Que Dios. está inscrita en la Biblia, que está inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde aparece eso? Nosotros leemos Génesis capítulo 5. Y nos encontramos, hermanos, con un hombre llamado como Enoc. Dice la Biblia que caminó con Dios. Esa es la vida de obediencia para los que están registrados. Esa es la vida de la vida de un hombre de fe que está inscrito desde antemano por Dios y que mantiene la palabra de Dios. Dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso. Quiere decir que no de antemano estaba aquí, pero él mientras estuvo en la tierra se esforzó para obedecer a Dios, para seguir a Dios, para vivir una vida de fe. Nunca se rindió en las cosas. Hay personas hoy en día que viven rendidos, ya tienen los brazos abajo, ya no quieren buscar las cosas de Dios y dicen, bueno, está bien, total, yo estoy salvo. No, hermano, aquí hay que pelear. Amén. Hay que luchar. Gloria a Dios. Quiero decir, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué les digo el cuidado que debemos tener, hermano? Porque hay demasiado engaño. Y parece que hay gente que no entiende eso. Está como cerrado en el entendimiento. Y piensa que todo lo que habla de Dios es Dios y no es así. Eso es falso. Tenemos que examinar más, escudriñar más. ¿De dónde ha venido la mayoría de falsedades y gente confundido? Lo que está diciendo la hermana. Ven demasiadas redes sociales, pero escudriñan poco la palabra de Dios y todos se lo tragan.
Yo hoy al día les estoy hablando de esto y después cuando vayamos a bajar el video, a lo mejor muchos dicen, no, eso es mentira de ese hermano. ¿Por qué está creyendo que la gente es salva aunque vive en pecado? Que ya yo me entregué y yo cargo 2 mujeres, o ando en esto y yo soy salvo. No es así. Aquí hay que vivir una vida santa para Dios, perfecta para Dios. Y hay que esforzarse, la misma palabra de Dios lo dice. Ahora la misma palabra de Dios contiene el borrar el nombre del libro de la vida. Y eso lo contiene. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:5 lo dice. Dice la palabra, el que venciere será vestido de ropas blancas, dice. Y dice la palabra, y no borraré. Yo digo, no borraré su nombre del libro de la vida. No le demos vuelta a las cosas para buscar una interpretación que no sea la correcta en eso. Si la palabra de Dios aparece esa palabra borrar, es porque esa posibilidad existe. Amén, gloria a Dios. Porque Dios no nos va a hablar una cosa que no existe. Dios no hablaría del infierno en la Biblia si no existiera el infierno. ¿Para qué habla de eso? Entonces quiere decir que hay la posibilidad. ¿Pero por qué, hermano, existe esa posibilidad? Por lo siguiente, hermano. Debemos entender, hermano, que mientras estemos en esta vida, debemos luchar. Debemos batallar. No, pero la salvación depende de Dios. Muy bien, eso es correcto. Pero cuando ya nosotros llegamos al Evangelio, hay una parte que yo tengo que hacerla agarrado de la mano de Dios. Y esa parte es la que muchos no quieren hacer. ¿Cuál es la parte? La misma Biblia me dice a mí que yo debo luchar, que yo debo esforzarme, que debo, digamos, la salvación debo pelear. Eso me lo dice la palabra de Dios. Que cuide de mi salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Que trabaje en pos de ella, ¿verdad? También la palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la misma Biblia me está dando advertencia de que hay posibilidades, ¿verdad? De que yo debo ser fiel a Dios, de que debo luchar a Dios. Ahora, ¿existen en la Biblia hombres o cristianos que verdaderamente, después de estar en el libro de la vida, su nombre fue borrado? Sí hay. ¿Pero dónde están? Bueno, Judas era uno. Dice la palabra que Judas era el hijo de perdición, pero Dios le dio la oportunidad de ser salvo. Porque Dios es justo y ama la justicia. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Judas comenzó bien su ministerio, porque Judas estaba entre los elegidos. Sí. Cuando Dios eligió 12, Judas estaba entre los elegidos, entonces sí estaba aquí. Al final del camino, a medida que fue caminando, él vio el amor de Dios, él vio la comprensión de Dios. Él anduvo con Jesús, él vio los milagros, él fue partícipe de los milagros, de la salvación, ¿verdad? De todos los hechos de Dios. Pero al final se desvió, al final se corrompió, al final agarró otro camino. ¿Y dónde terminó Judas? Perdido. Entonces sí existe esa posibilidad. Hay otro hombre en la Biblia que también Dios lo eligió y se llama Saúl. Saúl fue ungido como rey, entonces sí estaba aquí. Pero al final de la carrera que hizo, se apartó. Al final del camino que hizo Saúl, se corrompió, comenzó a desobedecer a Dios, comenzó a hacer las cosas diferentes como Dios se las había dictado. Y al final de su carrera fue borrado también. Pero estaba entre los elegidos. Entonces hay partes o hay testimonios de hombres que sí estaban aquí y que su nombre fue borrado al final. Porque en este camino se necesita fidelidad. Amén. Porque en este camino se necesita obediencia. Amén. Porque en este camino se necesita amar a Dios de todo corazón. Porque en este camino hay que renunciar a todas las cosas del mundo. Porque en este camino hay que ser fiel a Dios hasta el final. No podemos dejar las cosas a un lado. Tenemos que seguir luchando. Y eso es lo que yo quiero que entendamos esta mañana, hermano. Que todos puedan entender esta palabra. Que estamos registrados en el cielo, pero mientras estemos en la tierra tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir batallando. Que no es todo lo que me pintan por ahí, no es todo lo que me hablan algunas veces. Que algunas veces nos hablan y nos ponen el evangelio suavecito. Nos ponen el evangelio papayita, fácil. Y no es así. Yo veo que el evangelio hay que esforzarse. ¿Cuántos dan conmigo? Entonces, esto es una realidad de este libro. Mire, Daniel 12:1 habla del libro. Mire, hermano, el libro de Deuteronomio 32 también habla de este libro. La única manera de que una persona sea borrada de este libro, ¿qué sería lo que tendría que ser? Hermano, el mismo Moisés lo habló.
Moisés, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, y yo supongo que el Señor tenía, pues, digamos, un libro registrado de todos los que salieron de Egipto. Sacó a todo, el pueblo se corrompió, comenzaron a adorar un becerro de oro. Y Moisés le oró a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Y dijo, si no le va a perdonar el pecado, bórrame de ese libro que es tuyo, tu libro. Y el Señor le dijo, mire, yo voy a borrar es al que peque contra mí. Entonces el mismo Señor dice, el que peque contra mí ese es el que voy a borrar. Entonces el borrador funciona es cuando yo vivo una vida de pecado. Si yo vivo en la iglesia y vivo en una vida de apariencia, si yo estoy en la iglesia, en la obra de Dios, y vivo una vida de hipocresía, si yo estoy en la iglesia y vivo una vida de falsedad, mi nombre está en peligro. Porque tengo que vivir una vida de santidad, Santo. de pureza, de apartamiento para Dios, de vida pura para Dios. Ahora aparecen casos de hombres verdaderamente que fueron muy exitosos en el ministerio y su nombre no está aquí. Sí. Mateo capítulo 7, 21 al 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto y esto. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores. Y estaban ahí, estaban en la obra de Dios y estaban en el Señor. ¿Y cómo es entonces que Dios los va a apartar entonces? Santo. Entonces aparece esa escritura también de hombres. Que aquí en este camino, hermano, no es tanto lo que yo haga. No es tanto que el ministerio mío se levanten los paralíticos, que es bueno. Que se sane la gente, que es bueno. ¿Verdad? No es tanto la fama y el honor que Dios me pueda dar en la tierra. Según Jesucristo, lo más importante es que mi nombre esté anotado aquí. Amén. Amén. Gloria a Que Dios. esté registrado en el cielo. Porque ¿cuántos con su fama, con su honor y con su dinero se van allá al infierno? Estando en la misma iglesia, estaban dentro de la iglesia, personas que servían era de tropiezo para otros, personas que predicaban la palabra, personas que adoraban a Dios, pero eran tropiezos para otros. ¿Cuántos dentro de la iglesia algunas veces tienen odio en el corazón? Señor. Y entonces profesan que creen en Cristo y siguen a Cristo, pero su corazón no es recto. Entonces la persona muere y se pierde, es borrado del libro de la vida. Ahora entendamos esto, hermano mío. Mire, ya el apóstol Pablo habló en un tiempo de los que estaban aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo le dijo, le daba gracias a Dios por Clemente y otros, cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida. ¿En qué se basaba Pablo para decir que estaban inscritos en el libro de la vida, hermano? En las buenas obras que hacían esa gente. En la vida devocional que llevaban. En su vida de fe que llevaban. Dijo, ya el nombre de Clemente y esos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es que desde el día que yo creo, desde el día que creemos en el Señor, el nombre se registra. Ahora hace falta que de aquí adelante yo pelee mi batalla. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya me registré. Romanos capítulo 10, 9 dice, hermano, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, seré salvo. Entonces ahí soy registrado. Ahí comienzo mi carrera. Ahí comienzo mi batallar en el mundo. Ahí comienzo mi trabajo, mi pelea para llegar hasta el final. El apóstol Pablo lo explicó de otra manera. Lo explicó de una manera más fácil. Es necesario que en base a muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quiere decir que en el mundo voy a tener problemas, conflictos. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, mira hermano, no siendo que yo sea heraldo, uno que anuncia los secretos de un rey, los misterios de un rey, sea también eliminado. Hablando de que aquí tenía uno que fajarse. Y él decía que ponía su cuerpo en servidumbre. Es hermano porque en esta vida tenemos luchas, tenemos muchas pruebas. Pero tenemos que perseverar en Dios. No te da gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces esto es importante entender esto, hermano. Muy claro, que tengamos, digamos esto. Digo que Moisés dijo, mire, Dios le dijo que el que pecare lo raería. Raer es borrar. No te dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vea bien, hermano. Yo he traído otra parte, ¿verdad? Voy a dejar esto acá. Y voy a hacerles ver otra cosa, hermano. Mire, hermano, en este camino, para nosotros llegar hasta el cielo, tenemos que ser
Vencedor. 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 Eso es una verdad que está en la Biblia. Eso no se los vengo yo, no es un secreto que les vengo a traer. El versículo que le dije, que es Apocalipsis 5:3, dice que si nosotros vencemos, seremos vestidos de ropas blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro De la vida. de la vida. Entonces, los pasajes que usted consigue en la palabra de Dios, o lo conseguimos, Apocalipsis 2 y 3, los mensajes a la iglesia, siempre Dios le está dejando claro a la iglesia o a los que sirven que tienen que vencer. Quiere decir que para estar registrado aquí yo tengo que ser un vencedor. Para estar registrado en el libro de la vida tengo que luchar. Amén. Para estar registrado en el libro de la vida tengo que pelear la buena batalla, tengo que seguir hacia adelante. Amén. No me puedo rendir en este camino porque hay una promesa grande. Amén. Dios dice, si ustedes vencen, ustedes van a recibir esto. Entonces, ese estar escrito ahí es para los vencedores nada más. La Biblia en Hebreos 11 nos habla, hermano, de una lista muy grande de gentes que vencieron, de gentes que se aferraron a la salvación, de personas que lucharon en la fe y ahora están con Dios. Y dice que faltaría tiempo para contar a muchos más, pero eso entre los contados, póngase usted en la Biblia, porque usted está luchando por su salvación. Amén. Gloria a Dios. Por eso les quiero decir esta mañana, iglesia del Señor, hermano, que en este camino vale la pena luchar, pero que no nos sentemos, hermano, a esperar que las cosas caigan de arriba de la nada y yo no voy a hacer nada. No, yo tengo que seguir batallando, yo tengo que seguir luchando, porque las promesas que Dios se las ha dado son a personas que vencen, son a los vencedores. Los vencedores son los que están inscritos allí en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. El Señor mismo lo dice, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, dice el Señor. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ves? Entonces, los que ya están en el cielo fue porque fueron vencedores. Los que ya vivimos o andamos en esta vida peleando batalla tras batalla es porque estamos venciendo. La palabra nunca allí está escrita como algo que pasó. Aquellos que vencieren, no dice la Biblia, ¿verdad? Hablando del pasado, el del ayer. O los que vencerán, tampoco dice. El que venciere, dando a entender que es un verbo continuativo y que todos los días tenemos que estar luchando. Amén. Y que todos los días tenemos que estar venciendo. Amén. Y que todos los días tenemos que seguir en la batalla en el Evangelio. Y que todos los días tenemos que seguir peleando nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, para esto, ¿qué dice? Ahora, ¿qué es un vencedor? Un vencedor es como José. No estoy dando lío. Gloria a Dios. Les pongo un ejemplo de un vencedor en la Biblia, José, de Génesis 39:7. José fue llevado a Egipto. José fue vendido allá a la casa de un gobernador. Y mientras hacía oficios, la mujer del gobernador se enamoró de él. Porque no hay cristianos feos. Usted los conoce, todos somos bonitos. Tenemos la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice que la mujer se enamoró de él y le dijo en una ocasión, duerme conmigo. Mire la tentación tan terrible. Y les digo y les vuelvo a explicar, las mujeres de palacio no son mujeres feas. Esas mujeres que estaban allá, hermano, eran mujeres hermosas. Y este Josué era un jovencito. Y la mujer se enamoró de él y le dijo que durmiera con él. Él le dijo que no podía hacer, que le habían entregado todo y solamente a ella se la habían reservado. Eso era pecar contra Dios, hacer un mal muy grande. Y dice que un día mientras él estaba ofreciendo los servicios, ¿verdad?, en la casa, la mujer entró, estaban solos, y lo agarró de la ropa. El hombre salió corriendo. Eso es lo que se llama vencer, hermano. Amén. Vencer la tentación. Amén. Vencer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Eso están inscritos aquí. Ahora José está en el cielo porque venció. Otro no fue vencido. Pero conocemos de gente que en el camino se dieron, como David, que pecó, que adulteró. Pero David no siguió pecando, adulterando. Él se arrepintió. Es muy diferente. Amén. Una cosa es seguir en el pecado. Eso se llama reincidir, ser continuativo. Se peca, se peca, se peca. Y otra cosa es pecar y apartarse. Porque estamos hablando aquí de la gente que pueden ser borradas. Pero no le estoy hablando de esas que tienen detallitos, tienen fallas, resbalan por una cosa, se arrepienten de sus pecados. Le estoy hablando de aquellos que permanecen en sus pecados, estando en la misma iglesia.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque imagínense Dios todo el día con un borrador por cuanta falla cometan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y conocemos de gente que no vencieron. Y vencieron, si llegaron a vencer fue por la misericordia de Dios. Pero nos conseguimos con un hombre llamado Sansón. Sansón jugó con las cosas de Dios, como hay muchos en la iglesia hoy en día, Amén. que juegan con el pecado, que juegan con la maldad. No les interesa, digamos, el ministerio que Dios le dio. Él jugó con el pecado y el pecado se lo comió al final. A pesar que al final se arrepintió y le dijo, Señor, dame fuerza, y se mató con ese poco de gente. Pero ese es el testimonio de una persona que es débil en la carne, que no lucha, a pesar de tener un testimonio muy grande, fuerza de parte de Dios. Amén. Entonces en la Biblia conocemos gente, hermanos, que fueron vencedores, que lucharon hasta el final, cuyo nombre ya están aquí y que están en el cielo, Amén. porque pelearon, Amén. porque batallaron, porque vencieron, porque lucharon, porque fueron obedientes. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el ejemplo más grande que podemos tener de hombres valientes es el de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. que vino al mundo al despojarse de todo y que peleó hasta el final. No vemos a Jesús derrotado por ninguna parte, luchando contra toda oposición, luchando contra todo pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue un hombre valiente, vencedor, luchador. Y eso nos llevó a tener la victoria y que nos tiene nosotros hoy en día de pie. Y que es el ejemplo más grande que debemos seguir para no rendirnos en el camino, sino seguir avanzando nosotros también. Que murió en una cruz vergonzosa Amén. y nos dio ese gran ejemplo. Conocemos de gentes valientes que ya están sus nombres aquí en el libro de la vida, porque fueron gentes vencedores en esta tierra. Gentes como quien, los apóstoles. Hay unos que murieron de una manera vergonzosa, como Pedro, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, como Juan, que lo tiraron en un caldero lleno de aceite, y muchos otros murieron aserrados. Fueron gentes valientes cuyos nombres ya están registrados en el cielo. Gloria a Dios. Pero pelearon, fueron valientes, lucharon, batallaron, no se rindieron y nos han dado ejemplo a nosotros para que nosotros también caminemos por allí, que no nos dejemos vencer por cualquier tentación, prueba, que no nos dejemos vencer por cualquier cosita, Amén. porque hoy en día hay una debilidad muy grande en la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Hay una anemia, hay una pereza para buscar a Dios. No estamos mostrando la valentía que Dios quiere. Apenas 4 pringuitas de agua y ya no queremos ir a la iglesia. Estamos acobardados por las cosas. Hermanos míos, si queremos estar registrados aquí, debemos batallar, debemos luchar, debemos vencer. No debemos dejarnos vencer por las cosas de este mundo, porque el enemigo está trabajando más fuerte. Amén. Entonces, esta es una verdad, hermano, pero hay que pelear las cosas, hay que lucharlas. Y nos ponemos a buscar ejemplos en la Biblia y vamos a conseguir mucho. De gente que sí fueron vencedores, de personas que su nombre ya están registrados, que vivieron, que anduvieron en esta vida, que caminaron en esta vida, que lucharon en esta vida, que pasaron hambre, frío, tormentos, situaciones difíciles, pero se mantuvieron hasta el final. Porque la Biblia dice que esta es una pelea, pero es hasta el final. Amén. Amén. Dice la Biblia que persevere hasta el final, Será este será salvo. Amén. Gloria a Y Dios. algunas veces le pasamos por encima a ese techo. No es perseverar hasta el final, pero a veces está, mire, con un pie afuera. Quieres descargarse, quieres irse de la iglesia, quieres apartarse, no quieres buscar a Dios. Y Dios nos está diciendo es que debemos perseverar hasta el final, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida siempre. No sea borrado. Debemos ser ovejas genuinas, ovejas verdaderas, Amén. no ovejas falsas. Debemos ser ovejas de valor, Amén. personas, hombres y mujeres valientes, Amén. en medio de la lucha, en medio de la prueba, vencer toda dificultad que venga, estar siempre de pie, parados firmes. Debemos orar de día y de noche, debemos buscar a Dios, no podemos rendirnos, porque el que se rinde se queda, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces esta es una palabra muy grande y nosotros debemos mantenernos en pie de guerra, Amén. en la batalla siempre. Si queremos llegar hasta el cielo, tenemos que mantenernos en fuerza, tenemos que vencer.
Si queremos que nuestro nombre se mantenga aquí, debemos batallar siempre. Amén. Ya Dios hizo su parte, ahora me toca la parte mía. Porque algunas veces le queremos dejar todo el trabajo, es a Dios nada más. Ya soy salvo y listo, no hago más nada. No, Dios no quiere que usted sea así. Dios quiere que usted ponga su parte. Esto es como si cuando usted va al médico, tiene alguna enfermedad y el médico le hace el examen y le dice, bueno, vaya y tómese esto. Si usted no se toma eso, no se va a aliviar de eso. Así mismo es aquí. Dios le dice, haga esto para que se mantenga. Amén. Para que nos mantengamos en plena batalla. ¿Cuánto da gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, entendamos este mensaje, hermano, el día de hoy, sobre este tema tan importante que es el libro de la vida. Y mantengamos nuestra vida, mantengámonos luchando para que nuestro nombre permanezca, se mantenga. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Estoy hablando de ovejas genuinas. Hay ovejas que son genuinas y unas que no son. Y como les decía atrás, hay gente en la iglesia que están perdidos. Porque no son genuinos, no son verdaderos. No quieren buscar a Dios como Él. Viven una vida de apariencia. La persona que odia a otro, ese está fuera del reino. La Biblia dice que no podemos, mire, el mandamiento es amar al prójimo. Y el que ama al hermano está amando a Dios. Pero el que lo aborrece está fuera del reino. Entonces conseguimos gente, hermanos, que ya están en el libro de la vida. Se cree que el primero inscrito en la tierra y en el libro de la vida fue Abel, el que mató a Caín. Y así sucesivamente usted ve en la Biblia gente que fueron valientes, que llegaron hasta el final. Ahí está Abraham, está Moisés. Todas esas personas que llegaron ya hasta el final ya están aquí. Pero nosotros estamos en la tierra, tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir batallando. No nos conformemos, hermano, en pensar, bueno, ya yo soy salvo y listo. No, ahora es que nos toca hacer. Estamos en el campo de batalla. Sí, hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Porque el demonio va a hacer lo que le corresponde a él, es para que usted no llegue. Y nosotros debemos luchar. 1, 2 o 3, ustedes están aquí, 5, los que estén aquí. Usted vino, gloria a Dios porque usted vino. Gloria a Dios porque usted está aquí. El que se quedó por allá, ore por él, pero usted eche para adelante. Amén. Avancemos nosotros. Yo le digo a mi esposa, avancemos tú y yo. Dejemos a los demás tranquilos. Que aquel que deje a esa gente tranquila, usted avance usted. Y avancemos nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que esta es mi palabra de exhortación el día de hoy. Dios les bendiga a todos, a aquellos que nos ven, ¿verdad? El Señor está cerca, busque a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Las guerras y todo están diciendo que Cristo está cerca. Acérquese más a Dios. Deje de estar viendo tanta tontería en las redes sociales. Vámonos a buscar a Dios como Dios manda. Y ustedes están peleando tanto y buscando tantas cosas. Discordia, pelea con los hermanos. Vamos a llevarle un mensaje sano a la gente. Un mensaje sano de la palabra de Dios, puro como está en la Biblia. Cristo Amén. viene ya. Amén. Aleluya.